Un espacio para desarrollar tu comunicación, impulsar tus ventas, maximizar tus relaciones interpersonales y potenciar tu liderazgo. De la mano de Juan Pablo Vélez, Jesús Carreño y Rafael Hernández obtendrás las claves para tu desarrollo profesional y personal. Esto es el podcast de las mentes maestras. 10:03 minutos, escuchas Max FM 929, Radio para un Mundo Maravilloso. Felices de poder conectar con todos ustedes en esta mañana, jueves, es 15 de agosto y estamos en vivo desde los estudios de Max FM 92.9, Radio para un Mundo Maravilloso. Como cada jueves, estamos hoy con Jesús y Juan Pablo. Hoy tenemos mentes maestras y como este programa lo dice aquí, nos reunimos a pensar y sabemos que la sumatoria de las mentes nos van a dar una perspectiva mejor, y eso es lo que buscamos, ¿no? Por ahí dicen que la sabiduría está en la multitud de los consejeros. Bienvenidos a este programa. Jesús, ¿cómo estás? Hola Rafa, feliz jueves. Bueno, por acá nosotros súper contentos porque estamos, como tú dices, en un nuevo episodio donde vamos a crear un ambiente bien chévere para todas las personas que nos van a estar escuchando en este programa de Aliento / Mentes Maestras Podcast. Sí, así es. Juan Pablo también está por allí, pero está detrás de la cámara, así que ya lo vamos a saludar a él. Cuéntanos, porque hoy tenemos un invitado especial. Sí, señor. Hoy estamos más contentos de lo normal porque en esta edición, como ya le habíamos dicho antes, vamos a estar trayendo a varios amigos y sobre todo varios integrantes de ese Mastermind. Así que hoy vamos a estar compartiendo con Régulo Montero. Régulo es uno de nuestras mentes maestras. Bueno, él es ingeniero, también está con bastante experiencia en el mundo del liderazgo y justamente eso es lo que queremos conversar con él. Así que bienvenido, Régulo. Gracias Jesús, gracias Juan Pablo, gracias también a nuestro querido amigo Rafael Hernández, que tenemos este tiempo maravilloso. En verdad, pues agradezco mucho que podamos estar aquí y ser parte de este proyecto de verdad bien interesante, bien profundo y bien edificador para tanta gente que necesita crecer. Sí. Y sobre todo en un momento importante de la historia que nos tocó vivir. Creo que ser protagonistas en este momento histórico vale la pena. Sí, señor, qué bueno. Cuéntanos un poquitico sobre ti para los que no te conocen, Régulo. ¿Cómo iniciaste en todo este mundo del liderazgo? ¿Cómo te atrapó el tema de esa autogestión y de esa mejora personal? Bueno, son esas cosas circunstanciales en las cuales te pone la vida. Son esas cosas que de repente aparentemente no estás buscando, y digo aparentemente porque siempre lo estás buscando, consciente o inconscientemente lo estás buscando. Sientes una necesidad como ser humano de que no todo está completo, de que tienes que seguir creciendo, de que tienes que seguir avanzando, y aunque no puedes explicarlo con palabras, aunque posiblemente no estés 100% consciente de lo que estás haciendo, no obstante, estás involucrado en alguna situación. Y en la medida que empecé a trabajar en la parte sobre todo en la parte empresarial, cuando te dedicas ya a guiar personas, cuando ya no solamente eres un trabajador más, sino que pasas a ser un líder. Uh-huh. Y quizás la palabra líder a mucha gente le hace ruido, ¿no? Porque no se consideran líderes. Es así. Claro. Porque es más cómodo seguir que dirigir, ¿no? Sí. Y fíjate, por eso te dije que aparentemente circunstancial. Exactamente, Régulo. Yo no lo busqué. Y ahí sí, uno piensa que no lo busca, pero en lo más profundo, de una manera inconsciente, hoy en día estoy convencido de que siempre lo andas buscando. Pero llega ese momento en que te vuelves consciente de la situación, y al volverte consciente de la situación, entonces asumes la responsabilidad del rol que estás viviendo. Y cuando te enfrentas a ese rol y dices, bueno, definitivamente tiene que haber algo aquí más que una casualidad, y empiezas a desarrollar eso de manera consciente y entras en esa responsabilidad, entonces es cuando empiezas a perfeccionarte y empiezas a prepararte para ese rol, vuelvo y repito, ya de una manera consciente. Y dijiste algo interesante que es sobre el liderazgo, porque
en esa asunción de ese rol de manera consciente, responsable e intencionada, entonces te preguntas, bueno, soy un líder, pero ¿qué significa esto? ¿No? Es porque tengo una posición en la vida, es porque la vida me bendijo con una posición de poder o una posición de influencia. Que eso es lo que se creía sobre el liderazgo, que era posición. Exactamente. Entonces te das cuenta que no, te das cuenta que estás allí porque hay personas que te siguen, porque no puedes ser líder si hay una persona, no hay unas personas que te sigan. Pero ahora la cuestión es por qué te siguen y para qué te siguen. Claro. Entonces, ¿qué valor le estás dando todavía? ¿Qué valor le estás dando y hacia dónde lo estás conduciendo? Porque el liderazgo precisamente es conducir a un grupo de personas a un fin determinado con el objetivo, y este concepto es propio, de que esas personas tengan un nivel de vida mejor del que tenían sin tu presencia. Un ganar-ganar. Oye, qué bueno eso. Yo te me adelantaste porque justamente te iba a preguntar, Regulo, ¿qué significa para ti el liderazgo? Pero qué bueno ese tema de buscar aportar, porque creo que en muchos episodios de este podcast nosotros hemos conversado acerca de eso, que el líder siempre tiene que buscar el bien común, aunque esa persona que te está siguiendo o ese colaborador que está trabajando contigo no entienda la razón por la cual tiene que hacer X o Y acción, tú sí sabes que si la hace, le va a ir bien, o es por un bien. Entonces, algo que nosotros también queremos saber, y creo que es cliché dentro del liderazgo preguntar esto, pero me gustaría conocer tu perspectiva sobre esa gran pregunta de ¿el líder nace o se hace? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo tú pudieses responder esa pregunta? Bueno, yo creo que nosotros nacemos con una configuración genética para obtener resultados en la vida. Ya todos los seres humanos, desde mi punto de vista, y te voy a hablar como de mi experiencia, creo que ya todos venimos con esa configuración. Lo importante luego es hacerte consciente de esa configuración que ya traes, y luego que te haces consciente de eso, entonces atreverte y tener la valentía para decir, ok, yo voy a utilizar eso, voy a ordenar eso, lo voy a conocer, qué es eso que yo vengo y cómo puedo utilizar esa configuración básica para potenciar ese liderazgo que intrínsecamente atraigo, y es allí donde esa responsabilidad te lleva a estudiar, a prepararte, a ser mejor cada día, porque ya no es solamente una posición, es una responsabilidad, y cuando eres consciente y responsable de eso, ya tienes que estar siempre preparándote, y en la medida que te vas preparando, no solamente en conocimiento filosófico, sino también en la experiencia de cada día, entonces en esa manera, en el transcurso del tiempo, te vas convirtiendo en el líder que fuiste llamado a ser. Tú sabes que he dicho cosas muy poderosas, Regulo, y una que quiero rescatar es que el liderazgo, la definición más increíble de liderazgo es influencia. Esa la dijo Maxwell, ¿no? Y la influencia puede ser buena o mala, pero ahí es donde entramos en los valores, los principios. O sea, te formaste para ser un líder coercitivo que se impone, que es lo que yo digo, y que estás en un paradigma donde yo con mi fuerza te impulso y te obligo, y a lo mejor te llevo más hacia mis beneficios y no a los tuyos, o soy un líder que maneja los valores, quiero influirte, pero te doy el ejemplo, y voy más hacia un liderazgo de servicio, que creo que es lo que ahorita necesita la sociedad, ¿no? Absolutamente, creo que acabas de decir una palabra clave, y es el servicio. Para mí el servicio es lo fundamental. Un líder es un servidor, independientemente en el ramo de la vida donde estés. Hace un tiempo, en estos días hablaba yo con una persona que tiene una posición de liderazgo a nivel de una alcaldía, y él quería hacer una distinción entre la empresa privada y la empresa pública. Entonces, entre comillas, yo pertenezco a la empresa privada, y entre comillas, él pertenece a la empresa pública. Y entonces él me decía que la diferencia entre él y yo es que él era un servidor y yo no. A lo cual yo le dije, no, yo soy un servidor. Claro. No existe empresa privada ni existe empresa pública. Son clichés que nosotros hemos diferenciado. Pero en el caso mío, aunque soy un empresario, ser un empresario no es una posición económica privilegiada, es una responsabilidad que me lleva a garantizar que la gente que ha confiado en productos, pues los adquiera y se siente satisfecho con ellos y no se siente defraudado.
ahí yo estoy brindando un servicio. Claro. Pero adicionalmente a eso yo tengo un beneficio económico por eso, y cuando yo aporto mis impuestos, con eso estoy colaborando a prestar un servicio para que nuestro país sea mejor. Claro. Pero además de eso, entiendo que el alcance de los entes gubernamentales no es tan alto, y por lo tanto yo tomo otra posición de servicio a poder ayudar a aquellas instituciones educativas y deportivas, por lo menos es el área donde yo me he tratado de dirigir esos recursos, para que esas personas que se están levantando a través de ese servicio puedan también en el futuro aspirar a una vida mejor. Tú sabes que es interesante porque cuando tú vas a la célula, todos queremos hacer algo bueno por nuestra sociedad, y ahí es donde entra la trascendencia. Claro. En la trascendencia es donde está la gran diferencia, porque si tú solamente estás haciendo que tu gestión empresarial o tu gestión política te beneficie a ti y no estás buscando la trascendencia, dejar un legado, dejar una huella, empieza a ser todo muy estéril y empieza a ser todo de muy poca data. O sea, ya no hay consecuencias en el tiempo. O sí las hay, pero no son las mejores, probablemente. Sí, yo creo fundamentalmente, yo soy amante de la logoterapia. Qué bueno. Soy de verdad un apasionado por este tema. Y creo que todos los seres humanos en la vida, si no tienen un propósito, no pueden ser libres. No pueden. Si no tienes un lugar de llegada en la vida, me gustó mucho cuando leí los 7 hábitos de la gente altamente eficaz a principios de los años 90. Que no ha perdido nada de vigencia COVID y el 8º hábito, o sea, todo lo contrario. Yo creo que cada día eso cobra más vigencia. Pero hay en el capítulo de Primero lo Primero, me gustó mucho Juan Boyle empieza su narración, que es la narración de un funeral, y es la narración de tu funeral, y donde están unas personas que van a hablar en sus discursos de ti. Sí. ¿Qué te gustaría que dijera en ese momento, no? Sí. Entonces, eso que digan, gracias a Dios. Gracias a Dios que se fue. Gracias a Dios que se fue. Tú sabes que hay gente que le imprime brillo a la vida. Sí. Hay gente, tú sabes que hay gente que tiene no sé, algo que genera luz cuando llega, ¿no? Sí. Hay gente que genera luz cuando llega y gente que genera luz cuando se va. Sí. Entonces, bueno, fíjate que es interesante porque yo siempre he pensado en eso, ¿no? Eso me hizo reflexionar mucho. Te estoy diciendo que ese libro lo leí hace unos 30 años aproximadamente, cuando estaba de moda aquí en Venezuela, unos casi 10 años después de haber sido número 1 en Estados Unidos, a principios de los 90, y eso me impactó muchísimo. Entonces empecé a pensar qué va a decir la gente cuando yo me vaya, o sea, de qué van a hablar, de que algo positivo. Entonces creo que es la manera de uno permanecer. No te tienen que rendir honor, no te tienen que rendir homenaje. Es como alguien me decía, bueno, mira, yo hice esto y merezco, o sea, yo no soy merecedor de reconocimiento, ese es mi deber, eso es lo normal. Claro. Eso es lo que yo vine a hacer. Entonces, es como que se me paguen por algo que estoy haciendo, o sea, no necesito más nada. O que te digan, qué buen padre eres, nunca le faltó nada a tus hijos. Es que te tocaba. Claro, es que eso va endosado. Tú no eres bueno por Eso darle sí, comida a tus hijos. Eso es lo normal, eso es la tarifa mínima. Y yo quiero hacer como la distinción cuando tú dices, pues ya que estamos hablando del tema de cómo me van a recordar, de no pensarlo por una especie de presión social o de que tengo que actuar de acuerdo a cierta norma o a cierto estándar, sino es de acuerdo al valor, que tú lo mencionabas hace rato, de acuerdo al valor que yo manejo o al que quiero transmitir, entonces empezar a construir ese legado, a empezar a construir eso que va a impactar a otras personas, y eso también forma parte del liderazgo. Absolutamente, es que es absoluto, o sea, fíjate, un líder, por ejemplo, por eso es que es muy difícil olvidar personas como Simón Bolívar. Es difícil olvidar personas como Napoleón Bonaparte. Es difícil olvidar personas como Hitler. Sí, claro. Porque en el tema del liderazgo Pero es por influencia, supuesto, ya tú ves para qué la utilizas, Pero ¿no? por supuesto, entonces sí, eran personas que estaban convencidas de una verdad y demostraron su liderazgo porque movieron a unas masas a esa verdad, y que al final se iba a constituir en un beneficio para todos, y por eso pasaron a la historia, porque realmente hicieron cosas desde mi punto de vista increíbles, y quizás muchas de las personas que me están escuchando podrán decir, pero Hitler, si fue un mal ejemplo, sí, posiblemente, pero fue un líder. Sí, claro. Aquí lo que estamos hablando es esa capacidad, es de ¿no? liderazgo, ¿no? Sí. Igual que, y
obviamente no es nada de buen ejemplo, Pablo Escobar. Tú te pones a analizar la vida de Pablo Escobar. Claro. Pablo Escobar manejó todos los principios de liderazgo, de eficiencia, compromiso, promoción, entrega. El hombre daba servicio al cliente increíblemente. Increíble. Pero en el malo, o sea, era bueno haciendo lo malo. Claro. Sí, Él era exitoso en esa parte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo pienso que uno, por eso es que el líder tiene que estar con esos conceptos básicos que a veces se nos van, ¿ves? Sí. Entonces a veces pensamos que el liderazgo es otra cosa. Bueno, vas a acabar con esa cámara. Está bien cara, ¿viste? Ese es nuestro querido Juan Pablo de los controles. Mira, Régulo, ya que estamos hablando también de esos contrastes de positivo y negativo, yo sé que muchas veces uno dice que las situaciones son neutrales o los momentos son neutrales, lo que impacta es el significado que nosotros le damos. Pero poniéndolo ya en un contexto bastante real, dentro de toda esa trayectoria de liderazgo que tú has tenido en diferentes organizaciones, no sé si te recuerdas de alguna en particular o me quieras hablar ya de algo más general, pero ¿cómo has podido tú manejar esas situaciones de conflicto o donde capaz una relación laboral o incluso hasta personal está en crisis y poniendo en práctica ciertos principios de liderazgo, ¿cómo has podido tú manejar esa situación? Sí, yo básicamente me centro, como dije hace un momento, en el propósito. Es no desenfocarte. Yo creo que vivimos en una sociedad que está intencionalmente llevada a la distracción. Okay. Todo está configurado para que tú no vivas concentrado en algo, sino que tú vivas disperso. Y en una mente dispersa, pues el que provoca la dispersión tiene muchas oportunidades de obtener el éxito. Entonces, en ese sentido, cada vez que una persona se hace un propósito, se establece una meta, quiere alcanzar eso y muchas personas le siguen y se convierte en un líder, pues van a haber situaciones que van a querer distraerte, distractores para que no alcances eso. Y ahí es donde tú tienes que apelar porque la gente tiene que enfocarse en algo, tiene que estar completamente metida en su papel y tiene que tener la vista puesta en lo que quiere. Claro. Entonces el trabajo de nosotros, y por eso es que hablé hace un momento de la logoterapia, es llevar a la persona a qué es lo que realmente quieres. Vuélvete a lo que realmente tú quieres en la vida. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿A dónde te va a llevar esto? Y cuando entras en conciencia, cuando nosotros entramos en conciencia y nos volvemos a reenfocar en lo que realmente va de acuerdo a lo que nosotros queremos alcanzar, pues entonces hay la posibilidad de que sigamos marchando. Okay. Las redes sociales, los programas de televisión, las noticias, las contranoticias, la información, la desinformación, la contrainformación. Todo eso está, como tú dices, está desarrollado, creado para mantenernos distraídos. Y es que yo particularmente lo he vivido. Yo a veces me doy unos tiempos de ocio, vamos a revisar las redes sociales y digo siempre, van a ser 15 minutos y cuando veo, se me pasaron 40 y si no estoy atento puede pasar hasta 2 horas. Tranquilamente. Entonces todo está hecho y sobre todo en esta época, ¿no? Los que vivimos en otra época que no teníamos WhatsApp, que no teníamos aquellos años, de verdad que creo que fue una generación de otro nivel. Sí, no, estábamos forzados a pensar, a crear, a hacer muchas cosas. Absolutamente. Sí. Y yo no reniego de esta época, yo amo esta tecnología y todo. Claro. Y hablando de pensar, disculpa Rafa, en estos días vi un artículo que decía que la inteligencia artificial te va a atrofiar el cerebro. Y o sea, obviamente es un título bastante amarillista, me llamó la atención, lo leí, y es desde el punto de vista de que todo se está organizando o creando para facilitarte la vida, pero llega un momento donde inclusive actividades en las que tú sí deberías pensar o ser creativo o expandir tu mente, también te las va a controlar de alguna manera un algoritmo y tenemos que aprender a utilizar la herramienta a nuestro favor y no más bien atrofiarnos, pues, o no más bien mermarnos en nuestra capacidad. Es así, señor. Es así. Fíjate que acabas de decir algo muy importante, porque lo normal del ser humano es pensar. Ajá. O sea, el cerebro fue creado para pensar. Sí. De hecho, hoy en día se dice que los seres humanos tenemos alrededor de 70,000 pensamientos al día. Sí, señor. Sí. Pero de esos pensamientos no somos conscientes. Y dice el señor Joe Dispenza que muchos de esos pensamientos, o el 80% de esos pensamientos, son repetidos los que tenemos al día anterior. Y entonces imagínate. Y la mayoría son peyorativos hacia ti mismo. Exactamente. Ajá. Entonces, ahora, si la inteligencia artificial me viene a facilitar
lo que yo por naturaleza debo hacer, pues entonces podríamos estar en presencia de un problema de naturaleza humana Sí. en el futuro, porque nos está diciendo, ¿sabes qué? No quiero usar la naturaleza humana de pensar. Dime inteligencia artificial, ¿cómo me ayudas tú en esto? Sí. Entonces, Sí. me parece que es algo grave, si parece. Parezco amarillista. con esta Lo que palabra. yo creo que hay que hacer con la inteligencia artificial es aprender a manejarla desde, Claro. del razonamiento humano. Sí. Es así. Y porque tú no haces nada con ChatGPT si no le haces una buena pregunta. Es así. Y la buena pregunta tiene que nacer de ti. Es así, sí. Bueno, estamos conversando con Régulo, hoy con nosotros acá, igual con Jesús, y estamos en Palabras de Aliento. Vamos a una canción de acá, de Max FM, y enseguida regresamos con más de este programa interesantísimo de Mentes Maestras. Yo siempre yo creo que tengo una vena de entrevistador escondida por ahí. Mira, Régulo, porque nosotros ya llevamos acá aproximadamente unos 17 episodios, o sea que ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Vale. Tenemos 22, se publica el 22. 22. Ah, mira, yo me quedé. Bueno, ya hemos hablado bastante aquí, ¿no? Y ya de alguna manera cada uno de nosotros nos conocemos en sus formas. Por ejemplo, Juan Pablo siempre le gusta sacar frases de por allá de la prehistoria, de Grecia. Claro, con la de Cavernícola. Pero Amor. No me lo voy a tomar personal. sí. No es personal. Si tú pudieses describirte, Régulo, a nivel del liderazgo, ¿cuál pudieses tú decir que es tu estilo o tu personalidad del líder? Bueno, en primer lugar que me gusta mucho centrar a la gente en su potencial. Ok. Eso es lo ¿por qué pasa? Para que una persona pueda obtener sus logros, tiene que creer en su potencial. Pero para poder creer en su potencial, tiene que conocer su potencial. Tiene que entender, y fíjate que estamos hablando hace unos minutos de la naturaleza humana. Ajá. Y el potencial es eso que ya tú tienes intrínseco en ti, pero que posiblemente parte de lo que estamos viviendo te distrae, no te hace enfocarte en ese potencial. Por lo tanto, lo que yo uso normalmente cuando una persona se puede sentir así, porque al final es un ser humano, y todos los seres humanos tenemos derecho a sentirnos tristes, a desconfiar, a tener miedo, pero lo más importante es pensar que intrínsecamente tenemos potencial. Y siempre volver a aquellas cosas que anteriormente nos parecían increíbles, y que un día las hicimos, y entonces decimos, wow, yo pude hacer esto. Sin darnos cuenta, eso es algo que pertenece a ese potencial intrínseco que hay que desarrollar, pero para eso también se necesita algo importante, que es la disciplina. Claro, y lo que entiendo es que a ti te gusta como despertarle a las personas esa conciencia, y vi que es una palabra que repites mucho, y nosotros también acá hacemos mucha referencia al tema de ser conscientes, porque si hablamos de problemas, uno no puede solucionar el problema en el mismo estado de conciencia, ¿no? Es así. Y hace rato, ahorita, compartiste algo que me hizo pensar en el hecho de todo siempre va a parecer difícil antes de ser fácil. Es Creo así. que se la hice de Goethe, de experto en frases. Ah, no sé. Creo que sí, ¿no? No aprendí, ya no. Pero el tema de que a veces las situaciones pueden ser complicadas, o una habilidad puede ser difícil, pero cuando tú la practicas, Por ahí supuesto. es donde obviamente se genera ese dominio, ¿no? Pero por supuesto, claro, fíjate, por ejemplo, hace unos días veíamos la historia de Usain Bolt, Ujú. el hombre más rápido de la historia, todavía vigente. Y la cantidad de fracasos que tuvo antes de llegar allí, ¿no? Hasta ahí él cuenta la primera vez que ganó su primera carrera y dijo, no, realmente puedo. Entonces, Ajá. lo que pareció un momentico allá en aquellas pistas de tierra en Jamaica, pues ahora de ir a ese escenario, en ese escenario mundial, a batir un récord mundial. O sea, es un camino bastante largo. Sí. Es un camino bastante largo y lo más importante es que él no dejaba de sorprenderse, ¿no? Aunque él se veía muy confiado por su potencial, Sí, cuando obtenía un resultado extraordinario no dejaba de sorprenderse. como que lo logré. Lo logré, Ajá. ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, Yo creo que no podemos perder la capacidad de asombro. no, Ahí es donde nos conectamos con el niño, claro. que es poderoso. El mismo que dijo Jesús, sean como niños y serán dueños del reino de los Sí, cielos. O sea, sí, pero hay así que es. ser como niños ahí, en donde no me dejo de asombrar, donde yo estoy maravillado de que estamos en la radio, estoy maravillado de Sí. que podemos compartir con gente, de que hay una red social, de que hay gente escuchándonos, de que puedo comer, tomar, beber, ir al baño, dormir, maravillarnos de los detalles Sí. pequeños, ahí es donde Sí. perdemos el... No, y fíjate tú que eso que tú acabas de decir, hay una película que es el tren polar, no recuerdo, ¿no? Ajá. Una comiquita sí, que es de sí. Navidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es una comiquita muy profunda porque
las campanitas, o sea, la cuestión había una cuestión de las campanitas, que él siempre escuchaba las campanitas y todos los niños escuchaban las campanitas, y la película termina con la reflexión: todos mis amigos dejaron de escuchar las campanitas, Ajá. yo las sigo escuchando. Ay, Entonces es una cuestión muy profunda, porque Sí. es no perder esa conexión del niño creativo, del niño soñador, del niño que todo le parece que se puede hacer, ¿me entiendes? Ujú. Y este sistema educativo que tenemos y estas redes sociales ahora nos invitan a ser no soñadores, sí, no, Sí. no creativos. sí. Entonces, lo que tú acabas de decir me parece muy importante, es conectar siempre con ese niño y no dejarlo perder Claro, nunca. y Que es las que- campanitas sigan sonando. Exactamente. Sí, porque cuando nosotros somos niños somos muy soñadores, no Absolutamente. existe un límite. No. Literalmente eso de capaz el límite es el cielo, ¿no? Uno Algo como así. que se lo cree, porque por lo general los niños cuando están pequeños que dicen, yo quiero ser astronauta, ya después en el camino como que empiezan a abandonar ese posible sueño, Y es ¿no? que en tu yo adulto es donde destruyes muchas cosas Sí. que no debes destruir. Yo he estado en Disney, en los parques de Disney, viendo cómo un niño está disfrutando hasta la cola y el Claro. papá está amargado en la Sí, cola, porque sí. qué cola, qué desgracia. O sea, estoy en Disney Sí. y estoy lamentándome por la cola, lamentándome por el Sí, calor, vale. en lugar de vivir la experiencia, ¿no? Yo fui a Disney la primera vez y lo disfruté más que mi hija. No, en serio, yo no. Y mi esposa me decía: mira, compórtate, que aquí no, yo no vine aquí a comportar. Aquí no me conoce nadie. Contrólate, Régulo, por Más de favor, 50 tú eres años el en padre. estoy esperando este momento por más de medio siglo. ¿Dónde está Mickey? Me quiero tomar una foto con Mickey. Exacto. Entonces, Qué bueno. entonces eso, ¿no? Yo pienso, y es algo que yo en lo personal trato de no perderlo. Claro. Porque Qué bueno. el entorno a veces te lleva a que el medio social te quiere pechar por esas cosas, ¿no? Sí. Y creo que no, creo que uno tiene que resistirse a eso y seguir soñando y seguir fantaseando. Claro, y también te van a recordar así, volviendo a Stephen Covey Ah, sí. y empieza con el final Sí, y todo ahí. esto. Tú sabes que el tema de los cambios, el cambio no es opcional, el cambio es inevitable, Claro, siempre vamos a claro. estar cambiando. El dueño de Amazon... Jeff Bezos, menos mal que tenemos Porque se gente nos fue preparada, chico, por Dios. Jeff Bezos le dijeron, tú sabes, cuando sale Amazon, Ajá. habían salido muchas páginas web que habían quebrado. Fue el boom de los 2000 y la burbuja Sí, de la... sí, sí. Y a él le preguntaron, las burbujas de los puntos que le preguntaron, ¿usted no tiene miedo de quebrar? Y él me dice, yo estoy seguro que vamos a quebrar, dijo. Estoy seguro que vamos a quebrar. Sí, no estamos atentos a los cambios. Interesantísimo, qué bueno. Él dijo eso. Entonces, y fíjate que el hombre ha demostrado, porque no solamente no quebró, sino que se posicionó. Ahorita es el segundo o el primero Creo que más es el poderoso segundo, ajá. en finanzas, ¿no? Imagínate tú. Y diversificó el negocio y que ahora da servicios de nube, hace muchas cosas, o sea, pero él manejó el cambio. Para ti, Régulo, que eres nuestro invitado en este programa, ¿qué es el cambio? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo metabolizas? Tú incluso eres empresario en un área bastante cambiante, Sí, que es los sí, repuestos. Cuéntanos cómo manejas el cambio. Para ti, ¿qué es el cambio? No es que el cambio es obligatorio, porque el cambio es la manera de adaptarte. O sea, tú no te puedes adaptar, el entorno va a cambiar siempre. Bueno, en nuestra época los cambios no eran tan grandes, No eran tan exactos. tan así como los vemos de la noche a la mañana. Estamos en un mundo muy dinámico, Sí. que las cosas cambian demasiado rápido. Entonces, cuando ese entorno cambia, tú tienes que adaptarte a ese entorno que cambió, y la herramienta que tienes es el cambio. El cambio es la herramienta necesaria para la adaptación que te garantiza la permanencia en lo que estás haciendo. Si permanecemos aferrados a lo que me dio éxito hace unos años atrás, pues sencillamente no vamos a tener éxito, porque muchas de las personas que estaban en mi campo siguieron con el modelo antiguo y hoy no existen. Claro. Cuando hay personas que me preguntan a mí, ¿cómo hiciste tú? Yo dije, yo no hice nada, los otros dejaron de hacer. Los otros dejaron de hacer. O sea, ¿qué fue lo que dejaron de hacer? Qué O sea, brutal, qué bueno. no acepto este cambio. Ah, bueno, está bien. Claro. Tienes todo el derecho de no aceptarlo. Exacto. Y está bien, eres un ser humano y tienes todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Me niego, yo voy Me con mi niego. máquina de escribir. No hay problema, no tienes derecho a esto que estamos haciendo con estas redes sociales. Yo no quiero Entonces, hacer live. no, lo que tú quieras. Pero en el fondo,
en el fondo esto es imposible, ¿me entiendes? Entonces, el cambio es una herramienta de adaptación para garantizar que vas a continuar en el camino que tú has dicho que vas a andar. Y para eso necesitas tener una flexibilidad mental muy grande. Necesitas ser muy humilde, ahí es donde está parte de la humildad, porque parte de la humildad no es que yo me voy a vestir, no, sino que parte de la humildad es reconocer si tuve éxito, pero ese éxito no me garantiza nada. Exacto. No me garantiza nada. Y entonces cuando tú eres consciente de eso, te puede llegar una persona como estos muchachos que son más jóvenes que yo y están haciendo un trabajo extraordinario. Y entonces no, vale, yo no voy a ir porque esos muchachos, y sucede que hay un cambio de conciencia. Estos muchachos son promotores de ese cambio de conciencia y me están permitiendo la oportunidad de sentarme aquí con ellos para ser promotores de ese cambio de conciencia. Un cambio de conciencia que ando buscando. Yo podría solamente decirte a ti que eres contemporáneo conmigo, no metas a estos muchachos, ¿qué vas a saber estos muchachos? Y sucede que estos muchachos están produciendo un cambio. Y eso que nos ha oído Juan Pablo. No. Es como oír a Marco Aurelio. Algo así, pues entonces. El idioma Ya no va a decir ninguna frase, ya no va a decir ninguna frase. Entonces, bueno, yo creo que el cambio, si alguien no lo ve así, pues va a tener muchos problemas. Sí. Siempre. Sí, el cambio es inevitable. La amargura por el cambio es opcional. Sí. Tú decides si te amargas por el cambio o te adaptas y aprovechas el cambio para seguir presente. Absolutamente. Es que tienes que. Sí. Como tú dijiste, no es opcional, es que tienes que aprovechar eso que está pasando en el entorno para saber leer el entorno. Nosotros no tenemos bolas mágicas, pero sí tenemos un cerebro Claro. a través del cual podemos pensar y tomar conciencia de lo que está pasando y decir, necesito herramientas nuevas. No las tengo, o las desarrollo, o busco quien las tenga. Exactamente. Sí, señor. Y esa es la ventaja de la tecnología, porque lo que tú no puedes hacer, encuentras, lo tercerizas, lo buscas, pero sabes que lo necesitas. Absolutamente, y no puedes renunciar a eso. Pues imagínate, nosotros hacíamos la cola en el Manuel Fabiola Cruz para nuestro trabajo de la universidad. Bueno, Muchos no saben de qué era eso. Sí, no yo me saben, quedé aquí con... ¿eso qué es? ¿Qué pasó con eso? Ese era una avenida. nuestro Google. Bueno, fíjate que con el tema de aprovechar las herramientas, en estos días también veía que una persona puede tener en Internet, porque el Internet es una herramienta, puede tener la capacidad de montar una gran empresa, porque con diferentes aplicaciones, una le puede hacer una página web, Sí. la otra se encarga de convertirse en una especie de atención al cliente, porque él puede codificarla para que piense como él o responda según lo que él cree como un criterio. Entonces ya tengo mi personal de atención al cliente, mientras yo de repente me encargo de estar en el campo vendiendo, ¿no? En el campo de trabajo. O sea, qué interesante es el tema de aprender a utilizar estas herramientas, pero no cayendo en el punto donde nos vayan a atrofiar la mente, Sí. sino más bien a usarlas a nuestro favor. Es así, absolutamente. No, y saber que tienen recursos. Hoy en día tenemos muchos recursos humanos que saben más que nosotros. Sí. Fíjate, yo cuando empecé este negocio hace 15 años, éramos 3 personas. Y yo compraba, administraba, vendía. Pensaba cómo íbamos a hacer todas las cosas. Hoy en día somos casi 60 personas. Qué bueno. Entonces tienes que confiar en que hay personas que lo hacen mejor que tú en determinadas áreas. No, y delegar. Yo creo que una de la mejor definición de gerencia es saber Absolutamente. generar responsabilidades en otro y quedarte tranquilo para que tu mente pueda crear la próxima idea. Es así. Es así. Entonces, bueno, para mí esos cambios, sobre todo porque a nosotros nos criaron que tú eres el Superman, Ajá. que te la sabías todas. Entonces, cuando una persona ve a un líder, dice, no, este tipo está en otro nivel. Entonces, es que el liderazgo no se trata de ti, se trata del equipo en el cual tú estás liderando. Porque el liderazgo nunca se trata de ti solamente. ¿Y cómo llegas a ese nivel? O sea, porque me hablas mucho de conciencia, entonces, ¿cómo llegas a tener la conciencia o capaz cuáles son tus filtros para poder delegar? Porque eso también es una acción, yo diría que medular, para no decir importante, porque ya sabemos que es importante, medular para una empresa. ¿Cuáles son esos filtros o cuáles son esos valores que uno debe tomar en cuenta para poder delegarle una acción a alguien? En primer lugar, yo contrato profesionales. Yo trabajo con profesionales. Y cuando una persona me va a pedir un empleo, entre comillas, yo le digo, yo busco un profesional. Entonces al profesional, a diferencia del novato, al novato le pagan para darle una oportunidad. Al profesional le pagan porque es bueno en lo que hace.
Pero cuando tú dices que eres profesional, tienes que demostrar que realmente lo eres. Y para eso, eso es un filtro que yo tomo, ¿no? Cuando una persona hay preguntas que yo le hago en una entrevista. ¿Entramos? ¿Sigo? Sí, me quedan 50 segundos. Bueno, entonces... Tiene 50 segundos para... Ok, entonces yo le pregunto, ¿cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale su servicio? Entonces, bueno, ahí podemos negociar. Te caíste. Sí. Ahí te caíste. Tienes que tener valor. Tienes que tener valor, entonces tienes que creer en ti mismo. Por supuesto, muchas veces al final lo dejo, ¿me entiendes? Sí. Porque la persona misma entra en conciencia. Porque lo que no realmente no quiero jugar con él, o sea, No. lo que quiero es hacerle entrar en conciencia, vuelvo y repito esta palabra, para que esa persona sabe que es un profesional y no es un novato. Y en esta sociedad nos enseñan a ser siempre un dependiente. Bueno, lo que usted diga, lo que no. Entonces no te llevan al siguiente nivel. Y ese No, jefe, yo sin ti no valgo nada. no, entonces, o yo le digo a mi persona a veces, es muy difícil una persona me llega a mi oficina diciéndome, jefe, venga a hacer una consulta, dígame. Bueno, volvemos acá en esta conversación tan agradable que estamos teniendo en vivo con Régulo hoy acá y en este momento se incorpora a esta conversación Juan Pablo Vélez. Bienvenido, Juan. Gracias, Rafa. Hoy hicimos una pequeña transición aquí de roles, pero bastante interesante, escuchando la conversación súper nutritiva, que por cierto, si tal vez no tuvo la oportunidad de conectarse en vivo, puede ver este programa en YouTube, en el podcast de Mentes Maestras Podcast en YouTube. Hoy, de hecho, a las 11 de la mañana se publica el episodio número 22. Este será el episodio número 23 que estaremos publicando la próxima semana. Y bueno, también verán lo que en radio no se puede escuchar. Exactamente, sí. Es así. Sí. Régulo, los retos del líder, ¿sabes? Porque mucha gente quiere ser el líder. Yo quiero ser el gerente, yo quiero ser el líder porque la tarjeta es más dura, porque Sí. el puesto en el estacionamiento de la oficina está más cerca del ascensor, o porque mi oficina tiene más aire acondicionado. Eso es lo que la mayoría de la gente Sí. ve desde afuera, Sí. pero la gente no quiere las responsabilidades y los retos del líder. ¿Cómo le enseñamos a la gente que igual el líder maneja retos y tiene que estar preparado para esos retos? Yo creo que uno de los escenarios obligados del líder es enfrentarse a retos. En el liderazgo no hay comodidad. En el liderazgo hay incomodidad. Y las incomodidades se asumen con entusiasmo. Ajá. Por eso al inicio de este programa yo comentaba que estamos viviendo un momento histórico interesante. Un momento que si tú lo asumes tal cual te lo quieren vender, vas a vivir amargado. Ajá, sí. Porque sé cómo te lo quieren vender para que tú estés amargado y entonces a generar cortisol, y el cortisol anule esa capacidad cerebral de creatividad que tú tienes. Bueno, puedes comprar eso también, pero puedes comprar la palabra reto, ¿ok? Para que entonces se generen en tu cuerpo esa serie de sustancias químicas que van a activar nuestra parte frontal del cerebro para imaginar, para crear, para buscar alternativas, para pararte todos los días con ánimo y con energía. Y cuando esa serie de químicos que tenemos, que Dios nos creó así de esa manera, entonces la vida se convierte en algo agradable. Así Porque es. el reto, la palabra reto es que hay algo por alcanzar, hay algo por lograr, hay algo por conquistar. En cambio, la otra acción que te quieren vender hoy en día con todas estas cosas que están pasando, no solo en Venezuela, sino en el mundo, es para que andes amargado. Una persona amargada no crea. No tiene capacidad creativa, no tiene capacidad de entusiasmo. Y donde quiera que se para es hablar sobre cosas negativas, lo cual no inspira a nadie. Entonces, pero difícil es cuando un líder diga, la situación no está como queremos, es una oportunidad para mostrar nuestra naturaleza humana y vamos a salir de esto con éxito. Así que a salir de la zona de comodidad. Exactamente. Fíjate que dice algo muy interesante que es entusiasmo. Entusiasmo etimológicamente significa Dios dentro de ti. Es así. Y, o sea, lo mismo que hemos resumido, o sea, por dar un pequeño resumen del programa, o sea, al final, si tú tienes la conciencia suficiente para saber qué tipo de conversación te estás dando, Claro. y yo creo que eso es importante en el liderazgo, o sea, primero cómo tú lideras o afrontas el reto, qué conversación te vas a brindar a ti mismo, porque después es la conversación que le vas a dar al equipo. Es así. Entonces, por lo menos, para dirigir un poco la pregunta, ¿tú crees que es importante para un líder, ya sea que tenga mucha trayectoria o esté empezando? Porque obviamente aquí nos escuchan de todo, tanto Claro, personas claro. que son emprendedores, tienen proyectos, son dueños de negocio, que quieren
empezar en ese proceso de confiar, de delegar, pero tal vez no han tomado la decisión por lo mismo, porque en esa conversación interna se están programando con que, bueno, pero es que tú sabes que hay mucha gente que no trabaja de forma honesta, hay así tantos paradigmas que tenemos. Es así. ¿Qué tipo de recomendación le dirías a esas personas? ¿Cómo sería ese diálogo que tienen que tener para confiar en su talento y también confiar en el talento de los demás? Bueno, es que la conciencia, como es una palabra que hemos repetido mucho, es conocimiento acerca de algo de manera profunda. ¿Me explico? ¿Existen las personas deshonestas? Pero por supuesto que existen. Existen las personas que no quieren el bien para ti, pero por supuesto que existen también. Eso viene con el paquete, ¿me entiendes? Entonces tienes que estar consciente de que eso existe. Entonces, vuelvo y repito, tienes dos alternativas. O tomas una actitud de conflicto que te causa daño físicamente con esas personas indeseables, o entiendes que esa es parte que viene con el paquete que te tocó vivir. Y cuando tomas esa conciencia, vuelvo otra vez al punto, se genera el poder de la creatividad, que es el poder que tienen todos los seres humanos. Y ese poder de la creatividad te lleva a pensar en soluciones para esa situación. No es quítame las que no las quiero, es voy a enfrentarlas. Y mencionaste algo importante que te felicito por eso, por esa etimología que hablaste de entusiasmo. Imagínate, lo más grande que existe es Dios. Nosotros hemos agarrado a Dios para pedirle cosas. Dame esto, quítame esto, no me permitas esto. Pero más bien es que si es Dios en nosotros, tenemos que esperar que ese Dios se manifieste. Y lo importante de que ese Dios se manifieste es la persona que está encargado de administrar esa gracia de Dios, para que esa gracia de Dios se manifieste en este mundo. Entonces, nosotros estamos llamados a llevar el bien, que es precisamente una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso es que los roles que tenemos como líderes, o mejor dicho, las responsabilidades que tenemos como líderes son de un alto nivel. Y tenemos que, la persona que no acepte ese alto nivel, que no se atreve a pasar esa barra, pues entonces lamentablemente no puede estar en esto. Y entonces, bueno, tendrá que ser una persona más. Yo estoy consciente que no soy una persona más en el mundo, tengo una responsabilidad y actúo en consecuencia con ella. Oye, que un líder nunca quiere estar en las mayorías, y no es por clasismo, es porque entiende que en las minorías es donde se generan los cambios. Es así. No en las minorías, o sea, la minoría fue la que se metió en el Arca de Noé, la minoría es la que entiende, la minoría es la que toma la vida en el presente, la mayoría está distraída, la minoría protagoniza su vida, y tenemos que apuntarle a ser la minoría. Ahora, es difícil todo esto. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque la vida tiene retos. Claro, Nos vendieron, como decía Régulo, una vida de fantasía y vivieron felices para siempre, cosa que es imposible. Es así. O sea, ese Disney marcaba así sus historias, ¿no? Y el príncipe y la princesa se encontraron y vivieron felices para siempre. Ahí terminó el drama. Sí. Las novelas también terminaban cuando vivían felices para siempre. Resulta que después te casas y te das cuenta de que ahí empieza un reto diferente. No es que vives feliz para siempre, que la felicidad simplemente son momentos, pero la vida implica se retos. se transforma. Y tú decías algo, es difícil el tema, pero también es difícil quebrar una compañía, es difícil vender, pero es difícil quedarte quebrando y llevar a la ruina a las familias que confiaron en tu gerencia. Sí. Es difícil mantener el peso, pero también es difícil morirse joven por sobrepeso. O sea, todo es difícil. Tú escoges cuál es el difícil. Sí, claro. Tú escoges cuál es el difícil. Y ahí entramos en el tema de las decisiones. ¿Alguna vez te ha tocado tomar una decisión difícil? Si puedes darnos un ejemplo de lo que es una decisión difícil para un líder. ¿Y cómo manejaste el tema de las decisiones difíciles y por qué hay que tomar decisiones difíciles a veces en la vida? Sí. Bueno, en primer lugar, porque las decisiones difíciles están asociadas a las emociones, al cuidado, a no generar daño. Y a veces es imposible que el daño no se genere. Pero la decisión hay que tomarla. Entonces, culturalmente, nosotros los venezolanos somos muy, tú sabes, muy amigos, muy afables. Ajá. Somos esas personas melosas, nos gusta estar cerca, nos gusta la amistad. O sea, yo siempre digo que Venezuela es un país diferente. Oh, sí, total. O sea, tú vas a cualquier país y no son como los venezolanos. No. Los venezolanos son únicos en el mundo. Tú subes el Cerro Casupo de Berlín y nadie te saluda. Nadie te saluda. Pero aquí eres amigo de todos los que te encuentras. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo las decisiones cuesta tomarlas con personas que tú aprecias y que tú amas. Pero que uno tiene que saber que esas relaciones, las relaciones están para hacerte avanzar.
para hacerte crecer. Ninguna relación está puesta para retrasarte. Y por eso es que cuando tú te vas a casar, primero, en este país por lo menos, el que vale es el matrimonio civil. Y cuando te leen todos los artículos, que nadie le presta atención a eso, Son las letras chiquiticas. No, tú no le paras a eso, dale rápido, dime que sí, yo le voy a decir que sí de todas maneras, o sea, entonces no le pones atención a eso, ¿me entiendes? Pero sucede que cuando tú te vas a casar, la persona que te va a casar te dice, estamos aquí para celebrar el contrato matrimonial entre fulano y fulano. Y en ese matrimonio, en ese tipo, no te preguntas si tú amas a la otra persona o no. Te habla tú de responsabilidades, tus derechos y tus deberes. Sí. Eso, usted está haciendo un negocio. Ajá. Y quizás uno de los más importantes. Uno de los más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces ese negocio te consigas a un socio o a una socia. Exacto. Entonces esa socia te puede hacer crecer, o ese socio te puede hacer crecer, o ese socio te puede hacer quebrar en la vida. Así es. Entonces, por eso es que a veces cuesta tanto tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces uno involucra emocionalmente a otra, pero es que si le hago daño, si dejo esta relación, este se va a ver afectado, el otro. Y arrastras la arruga. Y arrastrarla, y al final es lo mismo, después que lo haces, efectivamente vas a tener una curva de recuperación, pero al final, cuando vienes al pasado, dices, fue la mejor decisión. Así es. Y los temores que antes tenías, pues ya no existen. Así es. No existen. Yo he tomado muchísimas decisiones donde pensé que iba a ser más catastrófico y que me iba a morir por aquella decisión. Y la película era más terrible que la realidad. La película era mucho más terrible. Entonces ya hoy en día, pues, ya las decisiones soy un poquito más... Consciente. Más consciente, exactamente. Esa Más es la consciente y sé que ese dolor momentáneo es necesario, pero que va a pasar. Claro. Porque la curva de la vida es así. Y toda la vida tiene un pico y después se vuelve a estabilizar. Sí. Bueno, lo que siempre dice Rafa y que yo también, al igual que Jesús, coincidimos, es que la vida son ciclos. Es así. Entonces, al final, como todo vuelve a donde comenzó, lo importante es que, algo que por lo menos siempre mencionamos aquí cuando hablamos del tema de liderazgo, el liderazgo 360, y es que todo al final vuelve, a pesar de que de tantas vueltas, al ciclo donde inició, al origen, al génesis. Y es muy importante, por lo menos para relacionar con una pregunta que te quiero hacer. Cuando yo fui a la oficina, la primera vez que conocí a Régulo, él me contó un poco la historia del proyecto y demás, y siempre hay alguna frase que está en todo, está en el centro de capacitación, está en su oficina, está incluso en algunos de los cubículos del personal, del equipo de trabajo, y es construir los sueños. Sí. Construir los sueños, yo creo que es algo importante porque muchas veces nosotros decimos, bueno, soñar sin miedo, soñar con confianza, soñar con fe, pero nadie te habla de que, bueno, lo mismo, es difícil, es complicado, pero peor es no soñar. Es así. Y en el caso mío, pues trato de hacer responsable a la gente también con esa expresión. Es construyelo, nadie lo va a construir por ti. No existen las hadas, no existen los genios. Y tú eres el responsable de tu vida y por lo tanto tienes que tomar responsabilidad, consciente de tu vida. Y esa responsabilidad te lleva a construir. Es una construcción que no es de la noche a la mañana. Es un sueño. Mira, ayer conversaba yo con una persona en esta semana que se sentía mal de salud. Y yo le dije, ¿qué te mandó el médico? Dieta. Pero no quiero hacer dieta, quiero que me inyecte algo que se me quite eso mañana. Que mañana amanezca bien. Sí, el Express. El Express. Sí, el Entonces, Photoshop. Sucede que no, así no ocurre la vida, así no funciona el cuerpo. No, y es que si ocurre, alteras otros procesos y después pagas la consecuencia Exacto, peor. o sea, el cuerpo no funciona de esa manera. Entonces, no entender esa naturaleza es muy peligroso. No entender eso que tú estabas diciendo hace un momento, no entenderlo, pues también es peligroso. Porque queremos la inmediatez, queremos todo y no, todo tiene un tiempo. Yo cuando hablo de esto siempre digo, tienes que atreverte a pagar, a tener un tiempo. Mira, yo le decía a mi hijo en estos días, mi hijo trabaja conmigo también, y mi esposa, y él me decía, papá, pero es que quiero crecer ya. Y yo le dije, cuando yo empecé este negocio, dije, voy a negarme ganar dinero por 10 años. Ajá. Y dentro de 10 años voy a empezar a ganar dinero. En ese momento tenía 42 años. Hace 6 años fue que empecé a ganar dinero. Ajá. Exacto. Entonces, tienes que plantearte No eso. alteras los principios de éxito, no, porque no los no. puedes alterar. Y si los alteras, después te cuesta más. Exactamente. Entonces, alguien me decía en esto de, oye, me recordaba eso, pero tú dijiste eso y ahora estamos peor que antes. No estamos peor que antes. O sea, mejor dicho, yo podría hablar de quién está peor. Yo no. Exacto. Yo no puedo Sí. decir eso.
que han habido situaciones que han hecho que haya un delay, que haya un retraso. Pues es normal también, lo tengo que asumir, pero si me comparo ahorita con hace 15 años cuando empecé este proyecto, hay muchísima diferencia. Sí, mucha. No soy lo que quiero ser, pero gracias a Dios no soy lo que era. Pero por supuesto, y para mí el crecimiento ha sido tal cual, ha sido mejor de lo que yo esperaba que fuese. Mira, yo quisiera que el tiempo no fuera tan inclemente, Sí, ¿verdad? pero ya se nos fue el programa, ya nos tenemos que despedir. Qué buena conversación, Régulo, qué bueno. Régulo Montero con nosotros aquí en Max. Hay que traerlo Sí, nuevamente. vale, y no se lo pierdan porque va a estar con nosotros En Mastermind el sábado 5 de octubre, junto a 7 conferencistas en temas de comunicación, ventas, liderazgo y relaciones interpersonales. Ya saben, hoy mismo puede adquirir su entrada en precios de preventa, un precio especial en el cual va a tener la oportunidad. Los números, ahorita no recuerdo el de Jesús, pero puede acordarse del mío, que es 0414-419-0136 al 0414-419-0136. Y también, por supuesto, si usted quiere continuar la conversación con Régulo, puede seguirlo en su Instagram, que es @Régulo Montero. Régulo Muchísimo Montero. gusto, estamos ahí para servirles. Buenísimo. Háblanos de tu empresa, de tu marca. Sí, bueno, realmente hemos desarrollado un grupo de marca dirigida al mercado automotriz, Ok. donde le hemos planteado tener los más altos estándares de calidad y que la gente pueda tener acceso a ellas para garantizar que esos vehículos funcionen de manera perfecta para Qué lo que bueno. fueron creados. Qué Esa es nuestra filosofía, que realmente no vender por vender, sino vender para que la gente tenga una sonrisa y se sienta satisfecho y no se sienta engañado ni estafado con eso. Entonces, cuando la gente me dice eso, pues me da mucha alegría. Nuestras marcas están inspiradas en nosotros mismos. Ok. Están inspiradas en nuestras raíces como familia. Es un honor que he tratado de hacer a mis padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, todas esas marcas están enfocadas en la familia. La marca Motro Autopartes, Montero Trompis. La marca Tron Autopartes es Trompis por mi mamá. La marca Monch Autopartes, Montero por mi papá. Y tenemos la marca More, que es más, Ajá. pero que es una cuestión de legado, Montero Régulo, para que siga en el tiempo. Qué En fin, bueno. todo está, nada está por Todo está Todo es alineado. intencional. todo es absolutamente intencional. Y bueno, los logos también están relacionados con algo profundamente espiritual. Qué bueno. Y bueno, te gracias vamos a a Dios. tener que invitar como a 10 programas para que nos cuentes todo, hermano. Seguro De que verdad. sí. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. De verdad que los felicito por este tipo de conversaciones, por lo que están haciendo. Y yo sé que tanto Juan Pablo como Jesús, como tú, Rafael, realmente van a ser bendecidos por todo lo que están haciendo. Vamos a cerrar aquí por la cámara. Vamos a cerrar por Lo la que pasa es que cámara. tenemos doble vista. Chico, Dios mío. Bueno, súper contentos por el programa de hoy. Muchachos, si pudiésemos dar un pequeño resumen, una opinión de cada uno. Particularmente yo me quedo con lo que dijo Régulo y fue que normalmente siempre le pedimos a Dios cosas, pero nunca pensamos qué le estamos dando nosotros al mundo. Entonces, cultivemos hoy esa pregunta. Si hoy puedo hacer algo diferente para dejar el mundo mejor, ¿qué sería? ¿Ya lo estoy haciendo? ¿O estoy negociando por ese tipo de cosas difíciles, como decía Rafa? Jesús, te lo dejo para que yo vaya. Ok. Bueno, yo justamente pudiese quedarme con el hecho de que los cambios siempre van a estar, porque ese tema de que Régulo repitiera tanto la palabra conciencia me hizo entrar en conciencia de que uno debe muchas veces ser realista, pero con una visión positiva, o sea, aceptar lo que tienes en el momento, pero no quedarte ahí atascado, sino buscar la manera de cómo puedes hacerlo mejor. Y yo diría que Régulo no se reguló, lo entregó todo. Gracias, Régulo, por estar con nosotros y por dar tu alma y por ser una persona que viene a inspirar. Y qué bueno que vamos a compartir contigo en el Mastermind. Bienvenido a este equipo. Gracias a ustedes más bien por permitirme estar aquí. Realmente aquí hay un ambiente muy bonito, una energía muy positiva. Realmente yo creo que ustedes están inspirando a mucha gente. Están haciendo una labor muy trascendente, donde yo creo que es importante para nuestro país, sobre todo en estos momentos tan interesantes que están ocurriendo. Así que felicitaciones, sigan adelante y por favor, gracias a ustedes por incluirme, por ser parte de este proyecto.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Régulo. Gracias a todos los que se conectaron en radio, por supuesto, y a todos ustedes que están viendo ya este episodio publicado. Les digo que nuestro Mastermind va a ser el 5 de octubre. Ya casi terminamos la primera preventa y eso nos tiene muy contentos, pero a ti te tiene que tener apresurado porque solamente nos quedan 15 entradas. Creo que para este momento que veas, probablemente ya se acabó, pero queremos que compres tu entrada para que vivas junto con Régulo otras 7 mentes maestras que vamos a estar hablando para ti y potenciando tus habilidades profesionales.